Entonces, bueno, yo lo que quería hacer ayer en la clase era justamente resolver esta integral de acá. Que de hecho creámosla acá. Esta misma integral de acá. Entonces pongámosla aquí abajito. Entonces dije, bueno, para esta integral de acá vamos a aplicar la propiedad de la transformación de Fourier. Entonces, ¿cómo podíamos hacer eso? Entonces había primero que hacer una observación. Y es que la integral de acá dependía, por ejemplo, del parámetro k. Entonces, al fin y al cabo, cuando obtengo en la transformación de Fourier, cuando tengo una integral que depende de esa variable k, era con la inversa de la transformación de Fourier. O sea, por ejemplo, recordemos que si yo tengo, por ejemplo, una función y quiero sacarle, por ejemplo, su inversa, entonces yo sé que esta integral de acá va a depender del parámetro k. Entonces aquí me va a quedar justamente una integral de este estilo. Entonces fíjense que esta integral de acá es como esta. La única diferencia es que aquí no aparece ningún exponencial complejo como si aparece acá. Entonces la idea, como en síntesis de este ejercicio, era justamente tomar esta integral de acá, y decir, bueno, esta integral de aquí va a ser como una transformación de Fourier inversa de una cierta función. En este caso, estas funciones de acá. Entonces tenemos estas funciones de acá, bk partido en k. Y bueno, en este caso sabemos que la transformación inversa nos lleva a la variable k, o sea, a la variable x. Pero como no se encuentra el exponencial complejo, es como si el x fuera igual a 0. Como x igual a 0. Entonces aquí no aparece el exponencial complejo. Entonces es como si fuera la transformación de Fourier en x igual a 0. Entonces lo que hicimos a lo largo de todo el ejercicio fue expresar justamente esta parte de acá como la transformación de Fourier de otra función. Entonces nosotros dijimos, bueno, el exponencial, este exponencial de acá, bueno, aquí me falta un menos, lo puedo expresar como la transformación de Fourier de otra función. Supongamos aquí, no sé, una función g. Se lo puedo expresar como la transformación de Fourier de otra función. Y lo mismo con el seno. El seno también puedo expresarlo como la transformación de Fourier de otra función. Supongamos aquí h. Entonces, esta transformación de Fourier sería para este exponencial. Y esta parte de acá sería para este otro exponencial. Entonces después aquí aplicamos una propiedad, que era la propiedad con la convolución. Entonces decíamos, bueno, esto puedo expresarlo al fin y al cabo como, por una de las propiedades que vimos ayer, como la transformación de g convolución con f. O sea, con h. Con este h de acá. Entonces me quedaría algo de esta forma. O sea, en x igual a 0. Entonces aquí nosotros podríamos, bueno, esto se hacía con la idea de justamente tomar esta integral, pasar la transformación de Fourier, pasar esto a transformación de Fourier, de tal forma que ahora solo tengo la transformación de Fourier acá y no por separado. Porque de esta forma, al aplicar esto, es como si no estuviera aplicando nada. Entonces al final esta parte de acá, de hecho copiémoslo en la otra página. Entonces, por ejemplo, la última parte era como simplemente tener aquí la identidad. Recordemos que esta va a ser la identidad. Es como lo que no es como la transformación que no hace nada. Entonces aquí, como aplicando justamente la identidad en el espacio de Schwarz, es como simplemente si tuviera esta convolución de acá. Entonces justamente, bueno, y esto obviamente evaluado en o sea, en x igual a 0. Entonces al fin y al cabo, justamente eso fue lo que hice como a lo largo de todo el ejercicio. Pero con cálculo obviamente mucho más explícito. Que fue tomar justamente esta integral y enfocarme en encontrar las transformaciones de Fourier de cada una de estas funciones. Entonces me enfoqué en encontrar esta transformación de Fourier, esta transformación de Fourier. Luego apliqué la propiedad de la convolución y la dejé de esta forma. Entonces, una vez que la dejé de esta forma y calculé además su convolución, porque de hecho lo habíamos calculado y nos había dado como ese tangente inverso, con ese arco tangente. Entonces, aparte hice este cálculo y de ahí luego apliqué la transformación inversa. Entonces se me fue en esta parte de acá y simplemente me quedó la convolución, que era el arco tangente que habíamos calculado ya.
Entonces, esto fue como en resumen lo que hice ayer, pero de forma explícita, calculando justamente esta transformación, esta convolución y luego aplicando la transformación inversa. Entonces, eso era como en síntesis lo que no había tomado mucho rato hacer. Entonces, una vez que hemos visto esto, ahora apliquemos las propiedades de la transformación de Fourier a una EDP. Como ejemplo, una ecuación del calor. En este caso, podemos, no sé, como ejemplo, si volvemos a la materia de ecuación del calor, nosotros siempre vimos esto entre un intervalo de 0 a L. Es decir, siempre tomamos, por ejemplo, una barra finita, una barra de largo L. Entonces ahora podemos aplicar la transformación de Fourier para no solamente estudiar una barra de largo L, sino como una barra de largo infinito, que suele tener quizás más aplicaciones dentro de la física. Entonces, pongamos aquí como otra aplicación. Entonces lo vimos ayer como para una integral, ahora podemos verlo para una EDP. Sería para la ecuación del calor de una barra infinita. De hecho, también se puede hacer un cálculo similar como el que vamos a hacer ahora para una barra semi-infinita o otra EDP con otra propiedad. Entonces vamos a considerar la siguiente ecuación, que en este caso obviamente va a ser la ecuación del calor, que hemos visto siempre. Y vamos a considerar, bueno, en este caso la constante alfa me la va a tomar igual a 1, la que uno siempre suele colocar acá, para no complicarnos tanto la vida con la constante. Entonces en este caso x se va a mover dentro de todos los reales. Y bueno, t va a partir desde 0 en adelante. Entonces esa va a ser una ecuación y la otra ecuación simplemente va a ser la condición inicial. A diferencia de cuando nosotros estudiamos ecuación del calor antes, nosotros siempre colocamos aquí otra condición adicional para las condiciones de frontera. Nosotros decimos, bueno, en un extremo de la barra va a valer algo y en el otro extremo va a valer otra cosa. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos que lo que valía en los extremos era constante y si no era constante, entonces uno tenía que empezar a aplicar otro tipo de soluciones. Por ejemplo, si teníamos que la barra, no sé, en los extremos teníamos temperaturas distintas de cero, entonces teníamos que ver el tema de las condiciones no homogéneas y todo ese asunto. Entonces ahora no tenemos que preocuparnos de eso, porque como tenemos una barra infinita, entonces no tenemos extremos, porque esto sigue y crece y crece y crece. Así que simplemente vamos a tener condiciones iniciales y la ecuación obviamente. Entonces es como un problema similar al que vimos en el método de D'Alembert, pero en el método de D'Alembert lo habíamos visto para una ecuación de la onda. Teníamos una ecuación de la onda para, por ejemplo, una cuerda infinita. Aquí es lo mismo como una ecuación del calor, y en este caso para una barra infinita. Y aquí vamos a aplicar la transformación de Fourier. Y de hecho va a ser súper simple de resolverlo. Entonces, bueno, aquí la condición que le vamos a poner a U, como se encuentra en todo R, es que tenga un buen comportamiento. Entonces, aquí vamos a asumir que U, en este caso la temperatura, siempre va a tener un valor finito. En otras palabras, decir que U es acotada. Bueno, con decir acotada es que estoy diciendo que justamente el valor absoluto de x de t siempre va a ser finito. Y esto va a ser para todo x y t. Bueno, en toda la barra, así que en todos los reales, y t desde 0 hasta infinito. Supongamos aquí R positivo. Entonces, para poder aplicar la transformación de Fourier, nosotros recordemos que siempre lo hemos aplicado bajo funciones que se encuentran en el espacio de Schwarz. Es decir, que son funciones que se comportan súper bien. Son de crecimiento rápido, son C infinito y cosas de ese estilo. Entonces aquí, para poder resolver esto, en principio vamos a suponer que justamente U y F también tienen un buen comportamiento. Entonces también vamos a esperar que al menos sean lo suficientemente regulares, es decir, que tengan las suficientemente derivadas y que sean continuas dentro del espacio en el que estamos estudiando, para que se comporte bien justamente la transformación de Fourier. Entonces pongamos aquí, supongamos que U y F son lo suficientemente, vamos a ponerlo un poquito más abajo porque si no vamos a chocar, suficientemente regulares. En este caso, R cruz R más. Entonces, de tal forma que nosotros podamos aplicar la transformación de Fourier.
Entonces, para que se cumplan las condiciones que requieren la transformación de Fourier. Entonces, ahora, bajo esta suposición, vamos a aplicar la transformación sobre esta ecuación de acá. Y luego después sobre esta ecuación de acá. Entonces, nosotros cuando apliquemos la transformación tenemos que decidirnos sobre qué variable lo estamos haciendo. Entonces aquí nos conviene, de hecho ahora como lo vamos a ver, nos conviene aplicar la transformación de Fourier sobre la variable x. Y la variable t la vamos a dejar libre. Entonces, de esta forma, aquí cuando aplique la transformación va a quedar una ecuación de primer orden. En vez de una ecuación diferencial parcial, sino que va a quedar una ecuación de hecho ordinaria de primer orden. Entonces, si nosotros aplicamos justamente aquí, por ejemplo, a u de t le aplicamos la transformación en una variable k. Y lo mismo lo hacemos con u en xx en una variable k. En este caso, como le dije, vamos a transformar la variable x a una variable k. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que aplicar la propiedad de aquí, y aquí no habrá que aplicar ninguna propiedad. Entonces, tenemos aquí 1, tenemos 2. Entonces, veamos primero el primer término. Entonces, por ejemplo, si aplicamos la transformación acá, esto es lo mismo que decir que tenemos la derivada temporal de u de x de t. Entonces, aquí estamos suponiendo, como lo había dicho, que se comportan bien las funciones u y de t. Entonces, como se comportan bien, vamos a esperar que son funciones que sean continuas al menos. Y, de hecho, vamos a esperar que, como aquí adentro se encuentra una integral, porque al fin y al cabo la transformación de Fourier es una integral, vamos a suponer que podemos sacar, en este caso, la derivada de la integral. Entonces no vamos a tener ningún problema por el tema de que estamos suponiendo regularidad sobre las funciones. No tenemos ningún problema en poder sacar justamente la derivada. Entonces nos vamos a quedar con esta transformación. Entonces vamos a quedar con la derivada temporal sobre la transformación de u. Y aquí a u le vamos a llamar como u gorro. U gorro de k de t. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el segundo término, con este de acá. Entonces, sobre el segundo término nos quedaría, pongamos aquí en color negrito, f de u de xx y k. Entonces esto va a ser lo mismo que la segunda derivada en x de u, de x de t, en k. Entonces, aquí vamos a aplicar una de las propiedades que ya conocemos sobre la transformación de Fourier. En este caso, sobre la derivada. Porque como estamos aplicando la transformación sobre la variable k, o sea, sobre la variable x, entonces vamos a aplicar justamente la segunda derivada de una de las propiedades que habíamos visto. Entonces, una de las propiedades que habíamos visto antes era que, de hecho, voy a ir un poquito para atrás para que la recordemos. Entonces, y para copiarla también. Entonces, está por acá. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la derivada. Entonces vamos a aplicar esta propiedad de acá. Entonces, copiar. Entonces nos vamos a la última página. Entonces vamos a aplicar esta propiedad sobre este término. Entonces, esta de acá. Esta nos dice que cuando tenemos la segunda, o sea, una enésima derivada, nos va a quedar afuera un enésimo término, o sea, elevado a n. Entonces, si nosotros aplicamos esto, nos quedaría aquí f de u adentro, y afuera nos va a quedar i por k elevado a 2. Justamente elevado a 2 porque aquí tenemos un término de, o sea, tenemos una derivada de orden 2. Entonces, de hecho vamos a poner esto un poquito más acá y más chiquitito. Entonces esto es como un recordatorio. Entonces aquí vamos a tener el i complejo elevado a 2, así que nos queda menos 1. Entonces nos quedaría menos k cuadrado de f de u.
Y recordemos que a f de u le estamos llamando u gorro. Así que esto sería u gorro de k de t. Así que ahora vamos a reemplazar estos dos términos, este de acá y este de acá, acá. Así que vamos a ir a la otra página. Entonces de esta forma nos va a quedar en la primera ecuación la derivada en t de u gorro igual a menos k cuadrado de u de gorro. Y ahora apliquemos la transformación sobre la condición inicial, es decir, sobre esta condición de acá. Entonces si nosotros aplicamos justamente, de hecho, pongamos que ahora que tenemos justamente la condición inicial, entonces vamos a aplicar justamente la transformación sobre esta igualdad. Así que nos va a quedar f de u de x0 en k igual a f mayúscula, f minúscula y k. Entonces esta parte de acá vamos a llamarle f de gorro de k. Esta parte de acá vamos a llamarle u de gorro de k de 0. Así que de esta forma nos queda que la nueva ecuación que obtenemos a través de la transformación de Fourier y que tenemos que resolver va a ser justamente esta de acá y esta de acá, que va a ser, dijimos que iba a ser esta de acá. Entonces aquí nos quedaría u de gorro de k de 0 igual a f de gorro de x. Entonces esta ecuación es súper fácil de resolver porque al fin y al cabo simplemente tenemos una EDO de primer orden. Simplemente nos tenemos que preocupar de, bueno, en este caso simplemente tenemos una derivada que va a ser en el tiempo, va a ser en t. Entonces como es de primer orden, aquí nos va a quedar una exponencial. Entonces, resolviendo 1, bueno, de hecho aquí como pequeño recordatorio, por ejemplo, si tenemos aquí una EDO, no sé, un i de prima de x igual a, aquí podría ser, no sé, i de x. Entonces, esto nos queda como el exponencial, bueno, una constante y el exponencial aquí de x. Entonces aquí va a ser algo similar. Justamente tenemos que aplicar como esta EDO sobre esta ecuación de aquí. De hecho, al final cada una EDO de primer orden. Entonces si la resolvemos, nos va a quedar que u de gorro de k de t va a ser igual a una constante por el exponencial de menos k al cuadrado, porque no se encuentra un k al cuadrado acá. Pero como estamos haciendo la EDO sobre t, entonces el k no sufre ningún cambio, solamente lo va a sufrir t. Entonces, como aquí no hay ningún t por acá, entonces nos va a quedar aquí simplemente un t. Entonces esta sería la solución en el espacio de la transformación de Fourier de la IDP que nosotros teníamos en un inicio. Entonces ahora nos queda esto y simplemente ahora tendríamos que aplicarle la condición inicial a esta solución de acá. Entonces nosotros sabemos que u de gorro de k de 0 es igual a f de gorro de k. Así que al aplicarle a esta solución el t igual a 0, nos va a quedar nos va a quedar aquí la constante y nos va a quedar el exponencial de 0, que al fin y al cabo esto sería 1. Entonces nos quedaría simplemente c. Y esto va a ser f de gorro de k. Así que bueno, tiene sentido que sea una constante con respecto al tiempo, porque al fin y al cabo esto es una constante con respecto a t, no con respecto a k. Por eso que depende igual a dk. Entonces de esta forma nos queda que si reemplazamos ahora el c acá, nos quedaría u de gorro de k de t igual a f de gorro y el exponencial. Entonces ahora simplemente nos quedaría, porque nosotros estamos buscando la solución u de la ecuación del calor. Entonces ahora simplemente nos quedaría aplicar la transformación inversa para volver a la solución inicial que nosotros queríamos encontrar. Porque aquí nos encontramos sobre el espacio de la transformación de Fourier. Entonces ahora de acá tenemos que aplicarle la transformación inversa para justamente volver a la variable x. Así que esto significa que voy a tener aquí la transformación inversa de u de gorro en la variable x y la transformación inversa acá sobre
f de gorro y el exponencial k al cuadrado de t en la variable x. Entonces, ahora vamos a tener que aplicar, porque bueno, esta parte de acá es súper sencilla. Entonces, esta parte de acá nos quedaría simplemente u de x de t. Pero la parte de acá hay que aplicar una pequeña propiedad de la que ya habíamos visto antes, sobre la convolución. Entonces, en este caso, nosotros teníamos que, aquí como pequeño recordatorio, o de hecho igual la puedo copiar exacta, un poquito para atrás, tenía aquí la multiplicación de las transformaciones de Fourier. Entonces, aquí está la multiplicación de la transformación, aquí está. Entonces podemos aplicar esta propiedad acá. De hecho ahí vamos a ver bien por qué podemos aplicar esa transformación. Entonces, ahora simplemente nos quedaría aplicar esta propiedad acá, como le había dicho, porque al fin y al cabo, esta parte de acá corresponde a esa parte de acá. Y esta parte de acá va a corresponder a esta parte de acá. Entonces, si aplicamos justamente esta propiedad, nos va a quedar la transformada de una convolución. ¿Y qué convolución? La convolución de las dos funciones de acá. Entonces, bueno, en este caso aquí puedo tirar el 2pi para el otro lado. De esta forma solo tengo eso como eso. Entonces, bueno, aquí vamos a ordenar un poquito más esto acá. Así que esto implica que u de x de t, es decir, esta parte de acá, va a ser igual a la transformación inversa, porque aquí tenemos la transformación inversa, de, aquí aplico justamente la propiedad que le había dicho recién. Entonces aquí vamos a tener aquí f de la convolución de estas dos funciones. Y todo esto partido en 2pi. Aquí puedo sacar el 2pi porque recordemos que la transformación es lineal. Así que no tengo ningún problema en sacar la constante. Dejémosla aquí afuera. Entonces, bueno, sabemos que justamente, o sea, esta función la conocemos, porque esta es la función de la condición inicial. Así que bueno, aquí nosotros tenemos f de gorro y pasamos ahora a la función de la condición inicial. Entonces ahora nos faltaría obtener justamente la función g, porque al fin y al cabo, esto de acá, yo estoy diciendo que es igual a esta parte de acá. Entonces ahora yo simplemente puse g. Entonces yo sé que esta es la transformación de una función g, en otras palabras. Ahora, ¿cuál es esa función g? Hay que volver a recordar otra propiedad que habíamos visto, que de hecho la puse como al principio creo de la última clase. Voy a ir un poquito para atrás de nuevo. Entonces, al principio de hecho nosotros habíamos calculado una exponencial. Está por acá. Está por acá. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos calculado hace una clase esta exponencial. Entonces nosotros habíamos dicho, bueno, con la transformación inversa ocurre lo mismo. Entonces, justamente esta es la propiedad que tenemos que recordar. Así que voy a volver a la última página. Entonces, pongamos, de hecho voy a copiarlo en la otra página porque no nos va a quedar el espacio. Entonces, borramos aquí y ponemos esto acá. Entonces, y copiamos todo esto acá. No sé, pegamos esto acá. Entonces, bueno, y copiamos esta otra función acá, para que no se nos olvide. Entonces nosotros teníamos que, como recordatorio, teníamos justamente que la transformación inversa de esta función era toda esta parte de acá. Entonces nosotros justamente tenemos eso. Nosotros tenemos justamente eso, porque nosotros queremos encontrar la transformación inversa de esta función. Entonces esta función de acá va a ser justamente esta de acá. Entonces fíjense que justamente tenemos todas las condiciones. Tenemos aquí k cuadrado, y en este caso el a va a ser t. Así que justamente esta función g, vamos a poner esto acá. Entonces, bueno, de hecho esto vamos a sacarlo acá porque si no nos vamos a enredar mucho. Entonces, esto nos dice que la función g de x va a ser justamente la transformación inversa del exponencial de, en este caso, a de k al cuadrado. En este caso le dije que a iba a ser t sobre x, que puse k, sobre x.
Entonces, como nosotros sabemos que esto de acá justamente se expresa de esta forma. Así que esta función g va a ser justamente el exponencial de menos x al cuadrado partido en 4. Recordemos que a en este caso va a ser t. Partido en t. Y todo esto partido en 2a. Y recordemos que nuevamente aquí tengo que reemplazar el t. Entonces nos quedaría 2t. Así que justamente encontramos la transformación g. O sea, la función g que nosotros necesitamos. Porque al fin, de hecho, voy a ir un poquito para atrás. Recordemos que tengo justamente esta cosa de acá. Entonces, esta función de acá es la función de la condición inicial. Y esta función g era la que nos faltaba. Porque iba a ser la transformación inversa de esta transformación de acá. Entonces ahora simplemente nos va a quedar la convolución de esas dos funciones. Entonces vamos a copiar esto de acá. Y vamos a pegar. Entonces de esta forma, aquí reemplazo este g por este exponencial que obtuvimos acá. Entonces reemplazamos hasta acá y borramos este g. Así que esta función, este exponencial sería justamente nuestra función g. Esta que sería nuestra función g. Y bueno, aquí nuevamente tengo f y f inverso. Y esto significa que esto es la identidad. Así que simplemente me queda que la solución que nosotros estábamos buscando va a ser la convolución de estas dos funciones. 4t partido en 2t en la variable x. Entonces esta sería justamente la solución de la ecuación que nosotros estamos buscando. La solución en este caso de la ecuación del calor de una barra infinita. Sería justamente esta de acá. Entonces por eso como que le digo que hay que como igual un poco memorizarse las propiedades que uno tiene para poder llegar y aplicarlas cuando tengamos, por ejemplo, este tipo de ecuaciones. Entonces, bueno, aquí de hecho uno puede desarrollar un poquito más esta expresión de acá ocupando la definición de la convolución. Entonces, de hecho, pongamos aquí, podemos desarrollar un poquito más. Podemos desarrollar un poquito más esta expresión con la definición de convolución. Entonces recordemos que la definición de la convolución nos dice que si tengo una función f y tengo una función g, entonces esto va a ser la integral de menos infinito hasta infinito de f de i y g de x menos y en di. Así que puedo aplicar justamente esto acá. Y de esta forma la solución la puedo dejar expresada como una integral. Entonces aquí nos quedaría, bueno, en este caso nos quedaría el 2pi. Entonces nos quedaría aquí 2pi con la integral de menos infinito hasta infinito de la función f. Y en este caso g dijimos que iba a ser toda esta cosa de acá. Entonces aquí nos queda el exponencial de menos. En este caso, aquí tengo, adentro de g tengo x menos y. Así que aquí, adentro del exponencial, en la x me va a quedar x menos y al cuadrado. Partido en 4t. Y esto dividido en raíz de 2t. Y aquí me quedaría de y. Entonces esta sería otra forma de expresar justamente la solución. Aquí no puedo seguir resolviendo porque justamente no tengo aquí la condición inicial. Entonces esta sería como la solución general para una barra infinita. Entonces, pongamos aquí, esta es la solución general para una barra infinita. Bueno, y usualmente, en este caso, a esta función de acá, se le suele llamar a veces solución fundamental. Entonces pongamos aquí que esta cosa de acá, a veces se le suele llamar solución fundamental. Y de hecho, a veces cuando uno tiene ecuaciones diferenciales parciales y uno quiere resolverlas, no como la que hemos visto en clase, sino otro tipo de ecuaciones, uno a veces trabaja con una integral.
Y aquí no necesariamente va a tener una exponencial, sino que va a tener otra función. Por ejemplo, g mayúscula, que va a depender de, en este caso, x, de y, que va a ser y de la variable de la integración, y de t. Pero en este caso nosotros no dio la exponencial. Pero para otras ecuaciones diferenciales se suele obtener algo un poco más sofisticado. De hecho, esto se puede como se puede enunciar como un teorema. De hecho, escribámoslo en la otra página. Entonces, teorema. Este teorema simplemente le da como consistencia a la solución que recién obtuvimos. De hecho, lo mismo, como, por ejemplo, cuando obteníamos soluciones con el método de Fourier, nosotros igual después como que enunciamos un cierto teorema para darle consistencia justamente a esa solución. Entonces aquí es lo mismo. O sea, por ejemplo, si tengo una función, de hecho en este caso simplemente necesito que la condición inicial, el teorema me asegura que simplemente si la condición inicial es una función seccionalmente continua, es decir, es continua por trozo y tiene una que otra discontinuidad, y además es acotada, es decir, siempre toma valores finitos, entonces uno puede decir que justamente la solución de una ecuación del calor se puede expresar como la solución, como en este caso la solución general que le había dicho, o sea, la solución fundamental y la condición inicial. Entonces a nosotros en este caso nos había dado que era justamente ese exponencial, el exponencial de menos x menos y al cuadrado partido en 4t partido en 2 raíz de pi t. Entonces, en general, uno puede asegurar que se va a tener siempre una solución de este estilo, cuando tengo una ecuación del calor con una barra infinita. Entonces, bueno, en este caso el teorema me dice que tengo una función seccionalmente continua y además me asegura también el teorema de que esta solución de acá va a ser C infinito. O sea, es de clase C infinito. Recordemos que C infinito quiere decir que si yo le calculo las derivadas, esas derivadas van a seguir siendo continuas dentro de la región en la que estoy estudiando justamente el problema. Entonces esto va a ser para todo t mayor que 0. Y va a ser C infinito obviamente dentro de todos los reales, porque va a ser una barra infinita. Y verifica justamente la ecuación del calor. Así que verifica esta ecuación. Para x y t, bueno, dentro de una barra infinita y de tiempo mayor a 0. Y bueno, en este caso, como se está diciendo que el teorema me asegura que esto va a ser, por ejemplo, para una función seccionalmente continua, entonces puede que en ciertos puntos de mi barra no tenga una pequeña discontinuidad, unos pequeños saltitos. Entonces, dentro de la condición inicial, se puede asegurar lo mismo dentro del mismo teorema, que me dice que además se verifica que la condición inicial es, en este caso, cuando me voy acercando al 0 por la derecha, tengo que la solución se puede expresar justamente, bueno, en este caso como f, pero como puede que f sea seccionalmente continua, puede que esto sea igual a f, en este caso por el lado derecho de la discontinuidad, suponiendo que x es una discontinuidad, más el lado izquierdo. Que de hecho esto es como algo similar a lo que teníamos, por ejemplo, con la serie de Fourier. Que usualmente cuando uno estudiaba la convergencia de la función, uno veía si era continua o discontinua en un cierto punto, entonces uno estudiaba la continuidad por la derecha y por la izquierda. Y uno calculaba el promedio. Entonces esto es si la función, si f es seccionalmente continua. Si la función es continua, entonces simplemente esto va a ser f de x. Como usualmente lo tenemos. Porque usualmente siempre, de hecho voy un poquito para atrás, siempre la condición inicial, siempre la tomamos como, ¿dónde está? Se me perdió. Como f. Siempre la tomamos como f en general. De hecho aquí está. Siempre nosotros la damos como f. Entonces este f puede ser continuo, puede ser discontinuo, es decir, puede ser seccionalmente continuo con una que otra discontinuidad. Entonces bajo los dos casos, en un inicio puede ser discontinuo así de esta forma o puede ser continuo de esta forma.
Como digo, simplemente este teorema es para darle consistencia a la solución. En un ejemplo, en la prueba no va a ser necesario que usted tenga que demostrar algún teorema de este estilo, sino que más bien trabajar con una ecuación, con una EDP o con una integral o con una EDO y con la transformación de Fourier. Entonces, veamos otro ejemplo en el que tengo, por ejemplo, una cierta función f, tengo una cierta condición inicial de una cierta forma. Entonces, ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a tomarnos una función que va a estar, va a ser seccionalmente continua, es decir, va a estar definida por partes. Entonces, si f de x es igual a 0, por ejemplo, si me encuentro en el lado negativo de x, y va a ser 1 si me encuentro en el lado positivo, entonces veamos cómo se va a comportar la solución. Es decir, nosotros ya tenemos la solución, que va a ser esta solución, va a ser esta solución de acá. Nosotros ya la obtuvimos. Entonces ahora simplemente apliquemos esto para un cierto f. Veamos cómo se va a comportar la solución u. Entonces, bueno, en este caso, este ejemplo, como digo, simplemente va a depender de una condición inicial. Así que no tendríamos que hacer ningún cálculo adicional a eso. Entonces, pongamos aquí, reemplazando en la solución obtenida. En este caso la solución obtenida va a ser justamente esta de acá. Esta de acá. Entonces copiamos esta solución de acá. Entonces tenemos que esta va a ser la solución. Borramos esta parte de acá. Entonces aquí simplemente nos quedaría 1 partido a. Bueno, en este caso, antes de reemplazar, aquí este 2 con este 2, como están los dos en raíces, simplemente me queda 2. Y aquí me quedaría, como este el pi está en raíz y el t está en raíz, aquí me quedaría raíz de pi y de t. Entonces ahora, si reemplazo la función f, como le dije, la función f está definida, va a valer 1 en el lado positivo y va a ser 0 en el lado negativo. Así que simplemente la integral nos va a quedar desde 0 hasta infinito, porque en el otro lado va a ser 0, la solución. Entonces aquí nos quedaría simplemente el exponencial de xy al cuadrado partido en 4t. Y de ahí. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar una solución si es que modificamos un poquito esta integral, siendo unos pequeños cambios de variables. Entonces aquí un pequeño cambio de variables que podríamos hacer. De hecho, aquí por ejemplo, solo tenemos x menos y partido en 2 raíz de t. Si por ejemplo meto el 4t dentro del cuadrado. Entonces aquí me quedaría algo así. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser este cambio de variables. Puede decir que todo eso de ahí que se encuentra dentro del cuadrado va a ser igual a u. Entonces, de esta forma, nos va a quedar que u va a ser igual a x menos y partido en 2 raíz de t. Así que si hago el cambio de variable, me queda de u es igual a menos de i partido en 2 raíz de t. Que de hecho al final esto va a ser lo mismo. Que decir que de i es igual a menos de u por t y un 2 acá. Entonces reemplacemos esto acá. Así que voy a ir a la otra página. Entonces nos quedaría que u de x de t va a ser igual a 1 partido en 2. De hecho era 2. ¿Qué más era? Era raíz de pi y t. Y nos queda aquí la integral. Nos queda aquí una exponencial. Y habíamos dicho que adentro de la exponencial teníamos un u. Así que nos queda menos u cuadrado. Y el de u habíamos dicho que iba a ser justamente esta cosa de acá. Bueno, el de i va a ser toda esa cosa de ahí. Entonces aquí nos quedaría menos. Vamos a poner un menos afuera. Y nos quedaría aquí por... ¿Cómo era esto? Era toda esa parte de ahí. 2 raíz de t. Es decir, 2 raíz de t. Así que se nos va a ir s con s y s con s.
Y en este caso los límites de integración también van a cambiar un poquito. Porque recordemos que u es igual a x menos i partido en raíz de t y un 2. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos aquí 0 y aquí teníamos infinito. Entonces, por ejemplo, para 0 tenemos que reemplazar aquí el 0. Entonces, si x es igual a 0, entonces u nos va a quedar como x partido en 2 raíz de t. Entonces aquí va a ser x partido en 2 raíz de t. Y si yo reemplazo el infinito acá, me va a quedar menos infinito. Entonces aquí me va a quedar menos infinito. Y como tengo un menos, van a cambiar aquí el orden de integración. Entonces aquí nos va a quedar como 1 partido en raíz de pi desde menos e infinito hasta x partido en 2 raíz de t. Entonces nos quedaría ahora esta expresión de acá. Esto se puede arreglar un poquito más. En este caso, vamos a arreglarlo como una función especial que voy a introducir, que se llama la función error. Que justamente se parece un poco a esto que estamos trabajando acá. Entonces, vamos a separar esta integral dentro de dos integrales. Una que va desde menos infinito hasta 0 y otra que va desde 0 hasta x partido en 2 raíz de t. Entonces vamos a separar esto desde menos infinito hasta 0. Y vamos a separar esto desde 0 hasta x partido en 2 raíz de t. Entonces, esta solución, esta integral de acá, nosotros conocemos su valor. ¿Por qué conocemos su valor? De hecho, pongamos aquí esto en 1 y 2. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos ¿cómo se llama? El valor que obtiene esta integral, porque nosotros sabemos que la integral de menos infinito hasta infinito de la exponencial de menos u al cuadrado desde u es igual a raíz de pi, como lo hemos ocupado anteriormente y como de hecho lo ocupamos en la primera prueba. Entonces, nosotros sabemos que esta parte de acá es una función par, porque, por ejemplo, notar que, pongamos aquí pongámosle que esto se llama h de u. Entonces, notar que, por ejemplo, si nosotros le colocamos aquí un signo negativo, nos va a quedar exactamente la misma función, porque aquí al fin y al cabo aquí tengo un cuadrado. Entonces, al fin y al cabo el cuadrado elimina el signo negativo. Entonces, al fin y al cabo me está diciendo que estas dos funciones son iguales. Así que justamente esto implica que esta función de acá es par. Entonces, ¿qué significa que sea par? Significa que justamente esto lo puedo expresar como el doble de la integral de 0 hasta infinito de esta integral. Así que esto significa que la integral de 0 hasta infinito de esta función va a ser pi medios. Y nosotros, como sabemos que justamente la integral de 0 a pi, como les dije recién, es pi medio, si yo separo esto desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta infinito, recién nosotros dijimos que esto va a ser pi medio. Entonces esta parte de acá va a ser raíz de pi medio. Y nosotros sabemos que todo esto es igual a raíz de pi. Así que justamente esta parte de acá también tiene que ser pi medio. Así que esto significa que esta integral de acá tiene que ser raíz de pi menos raíz de pi medio. Es decir, raíz de pi medio. Bueno, aquí le puse un infinito, esto era un 0. Entonces justamente nosotros conocemos, como les dije, esta integral de acá, que en este caso va a ser pi medio. Así que si nosotros reemplazamos, nos va a quedar u de x de t igual a, aquí teníamos la integral de 1 partido en pi, y recién dijimos que la integral iba a ser pi medio, esta raíz de pi medio. Y nos quedaría la otra integral, que sea la integral de 1 partido en raíz de pi, de la integral de 0 hasta x partido en 2 raíz de t, de esta exponencial. Entonces, bueno, esta parte de acá se nos van estos pi medio, nos queda aquí simplemente un medio, y nos quedaría aquí 1 partido en raíz de pi, de 0 hasta x raíz de t. Entonces, a esta integral de acá se le suele llamar una función de error. Entonces, vamos a introducir una nueva función aquí.
Entonces no es necesario resolver. No es necesario resolver esta integral de acá. Aquí uno simplemente dice, bueno, esta es la función error. Entonces, vamos a introducir la función error. ¿Cuál es esa función error? Bueno, es la función que uno le llama phi de una variable, digamos, s. Entonces aquí ponemos la integral desde 0 hasta s del exponencial de menos u al cuadrado y de u. Entonces esta va a ser la función error. De hecho, aquí me falta un numerito, que es 2 partido en raíz de pi. Entonces esta va a ser la función error. Entonces cae, por ejemplo, si en alguna solución de alguna EDP ustedes se encuentran con algo de este estilo, entonces simplemente dicen, pero esta es la función error. Entonces en este caso, aquí el u me quedaría como, bueno, aquí tenía un medio más, en este caso me quedaría esta parte de acá. Pero espera, aquí creo que si me falta algún numerito. No, no, sí está bien. Entonces, por ejemplo, ahora simplemente tendría que aquí reemplazar la función error. Entonces nos quedaría, de hecho vamos a copiar esto acá. Nos quedaría simplemente, bueno, aquí pongamos esto como recordatorio. Entonces aquí nos quedaría, tenemos que agregarle un 2 y un 2. Entonces esta parte de acá va a ser justamente la función error. Entonces aquí nos quedaría 1 partido en 2 de la función error desde, bueno, en este caso el s, en este caso va a ser x partido en 2 raíz de t. Entonces aquí va a ser x partido en 2 raíz de t. Entonces esta sería la solución. Entonces esta es la solución de u de x de t con f de x igual a, aquí está definido por partes, de 0 en la parte negativa y 1 en la parte positiva. Y de hecho, con esta expresión, bueno, es normal dejar las soluciones de esta forma. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si uno quisiera estudiar la temperatura de equilibrio, recordemos que la temperatura de equilibrio se estudia cuando, por ejemplo, tengo esta solución y yo le aplico el límite cuando t tiende a t infinito. Entonces, si yo le aplico el límite a esto de acá, incluso puedo obtener el valor. Entonces, de esta forma, con esta solución expresada de esta forma, puedo estudiar la temperatura de equilibrio. Entonces, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Es cuando el límite de t, cuando se hace infinito, es decir, en otra palabra, la temperatura de equilibrio es cuando el t se alcanza en infinito. Entonces, por ejemplo, expresarlo de esta forma me permite obtener súper fácil la temperatura de equilibrio, porque ahora tengo que aplicar el límite a toda esta expresión de acá. Entonces aquí me quedaría el límite de eso. Bueno, aquí simplemente sirve una constante, así que no le calculo ningún límite. Y aquí me quedaría el límite de t hasta infinito de la función error. Entonces, en este caso la función error, como dijimos, es una integral. Entonces, esta parte de acá sería el límite de t hacia infinito de la integral de 0 hasta x partido en 2 raíz de t y de t exponencial. Entonces fíjense que si el t se va a infinito, esta expresión de acá se va a ir a 0, porque justamente el t está abajo, está en el denominador. Entonces esta parte se hace 0, entonces significa que tengo la integral de 0 hasta 0. Así que justamente la integral de 0 a 0 tiene que ser 0. Así que toda esta parte de acá se me hace 0. Así que cuando hago este límite, todo acá, 0. Así que simplemente la temperatura de equilibrio va a ser 1 medio. Entonces esta sería la temperatura de equilibrio cuando se alcanza el tiempo infinito. Entonces, eso sería como pues se suele dejar de esta forma, porque así es mucho más fácil obtener el cálculo. Entonces tengo aquí una constante y además tengo por otro lado la función error con sus respectivas cosas.
Entonces, usualmente así se van a resolver la EDP con una transformación de Fourier. Entonces, uno, haciendo como un pequeño repaso, voy a ir un poquito para atrás. Entonces, como pequeño repaso, entonces, nosotros tomamos más atrás, más atrás, más atrás, aquí está. Entonces, nosotros tomamos, por ejemplo, una EDP, le aplicamos la transformación de Fourier a esta parte de acá. Vemos cuáles son las... Bueno, primero tenemos que elegir cuál es la variable con la que vamos a hacer justamente la transformación de Fourier. Entonces aquí yo elegí que vamos a hacerlo con respecto a x. Por eso que era simplemente x el que se iba transformando acá y no t. Y por eso que justamente la derivada de t después sale. Entonces uno le aplica la transformación a esta EDP y se convierte en otra ecuación diferencial. Ya entonces pasa una EDP de segundo orden por la parte de x, a una ecuación de primer orden en x. O sea, de hecho, ni siquiera tiene orden porque ya no me aparece ninguna derivada en x. Simplemente me aparece una derivada en t. Entonces, como que me simplifica el problema el aplicar una transformación de Fourier. Y ocurre exactamente lo mismo con la transformación de Laplace. Se aplica de esta misma forma y también se pueden solucionar mucho una cierta ecuación diferencial que uno tiene. Y ahí uno tiene que ir aplicando a lo largo de cada uno de estos pasos las propiedades que uno ya conoce. Entonces, por ejemplo, aquí aplicamos una cierta propiedad y así. Entonces vamos a tener que ir aplicando distintas propiedades que uno conoce, que vimos en las clases anteriores, sobre transformación de Fourier, para la derivada y cosas de ese estilo. Entonces, bueno, y como les dije, esta sería la solución que uno obtiene justamente después, que una solución como integral, porque justamente tengo una integral aquí adentro. A diferencia, por ejemplo, cuando uno tenía la ecuación del calor con condiciones de frontera, como habíamos visto antes, nosotros obteníamos una serie de Fourier. Obteníamos algo muy similar a una serie de Fourier. Ahora no. Por ejemplo, como tenemos una barra infinita y como no le colocamos condiciones de frontera, porque justamente una barra infinita, entonces esa ya no tengo una serie, sino que tengo una integral de algo. De hecho, justamente las condiciones de frontera son las que discretizan, por así decirlo, mi solución. Al aplicarle yo condiciones de frontera, es decir, bueno, digo una barra que es finita, parte en un punto y termina en otro punto, el hecho de aplicarle esas condiciones, como que la solución como dije, se discretiza, se vuelve una suma. Tiene como soluciones como bien fijas, para un n1, para un n2 y un n3. Pero como no le aplicamos condiciones, entonces generalmente es una solución como continua, por decirlo de alguna forma, en el que ahora tengo una integral. Y eso, entonces, usualmente este es como el procedimiento que uno ocupa para resolver una EDP. Ya, entonces lo dejaríamos hasta acá. Así que estén bien, cuídense y nos estamos viendo el sábado. Y que les vaya súper en la prueba. Así que chao, chao. Cuídense, que estén bien. Chau, chau. Que estén bien.